Ay, Dios, me mata. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Esta vez les voy a traer un caso que para mí fue muy difícil de hacer. Estuve muchos días investigando y es un caso tan cruel, frío, perverso, que sinceramente me costaba mucho pasar tiempo investigándolo, leyendo y viendo videos. Así que día a día, de a poquito, fui recopilando información. Así que lo más probable es que este video quede bastante largo y sea también bastante difícil de escuchar. Así que prepárense para una historia fuerte, indignante e injusta. Es el caso de Ted Bundy, el mayor psicópata de la historia. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington. Su madre se llamaba Eleanor Louise Cowell, que lo tuvo muy joven y en esa época estaba mal visto, por lo que acordó con su familia que los padres de Louis iban a hacerse pasar por los padres de Ted, cuando en realidad eran sus abuelos. Por lo tanto, Ted pasó su infancia sin saber que su hermana era en realidad su madre. En 1950, Louis se escapa junto a Ted a Washington. Ahí conoce a Johnny Bundy, quien adopta a Ted como su propio hijo y le da su apellido. Es acá cuando mucha gente cree que es cuando a Ted le hace un clic en la cabeza y empieza a tener rasgos psicopáticos debido a que descubrió que su hermana era en realidad su madre. Pero esto lo vamos a ver bien más adelante. Cuando Ted ya tenía 15 años, había cometido varios hurtos, pero nunca lo descubrieron o nunca tuvo consecuencias. Por lo tanto, empezó a tener mucha confianza en sí mismo y aquí es cuando desarrolla rasgos narcisistas. En 1961, Ted se estaba dedicando a repartir diarios, era canillita, y desaparece una niña llamada Anne Mary Burr, que tenía 8 años. Se cree que Ted fue el culpable de esta desaparición, pero luego, una vez que lo descubrieron, él negó todo y aparte nunca se descubrieron pruebas, por lo tanto no se le adjudica esta desaparición. En 1966 empieza a estudiar psicología. Se pone de novio primero con Diane Edwards, con ella corta, y luego se pone de novio con Stephanie Brooks. Están un tiempo de novios, pero ella le corta y Ted se obsesiona con ella, no dejaba de mandarle cartas siempre y deja la carrera por este motivo. Pero al poco tiempo empieza a estudiar de nuevo, pero esta vez la carrera de Derecho. Para estos momentos tenía empleos esporádicos, es decir, no le duraban mucho, y sus profesores decían que sus calificaciones eran excelentes, que era un estudiante excelente y que sus notas eran las mejores de la cursada. En 1969 conoce a Elizabeth Kopler y se pone de novio con ella. Esta fue una relación bastante duradera y empieza a trabajar y a hacer vida normal. De hecho, tuvo un reconocimiento en el pueblo. Él salvó a un niño que estaba a punto de ahogarse y por esto la policía lo conmemoró con una placa de honor. Esta vida normal le duró hasta 1973. Él estaba en San Francisco y se encuentra con Stephanie Brooks, su primera novia, la que después de cortar él le había enviado tantas cartas, y empieza una relación paralela con él. Es decir, salía con Stephanie y con Elizabeth a la vez. Pero esto era solo por venganza. Él llega a proponerle matrimonio a Stephanie y cuando ella acepta, él la rechaza. Y después de esto es cuando empiezan a aparecer casos donde las víctimas eran muy parecidas a Stephanie, como por ejemplo Janice Ott y Denise Naslund, entre otras. Por ejemplo, una de las víctimas fue una chica de 18 años que fue golpeada con un caño y luego violada con la pata de la cama. Ella estaba en su residencia universitaria. 27 días más tarde, también en una residencia estudiantil, desapareció una chica de 21 años que un año después sería encontrado su cuerpo en una montaña cercana. Bueno, lo que pasa acá es que una de las chicas sobrevive y denuncia en la policía a Ted. Hacen un retrato robótico de él y Elizabeth lo reconoce. Entonces va a la policía a denunciarlo, muestra sus fotos, pero ninguna de las sobrevivientes pudo reconocerlo, por lo tanto queda desestimada esta denuncia y no pasó nada con Ted. Viviendo en Utah, llegó a asesinar
y violar a 12 mujeres. Digo primero asesinar y después violar, porque no importaba el orden de los hechos. De hecho, él llegó a violar a un cadáver que estaba en putrefacción. En una entrevista que le hicieron a Ted un día antes de su muerte, le preguntan qué sintió él al quitarle la vida a su primera víctima. Y esto fue lo que contestó. Mira. Ted, after you committed your first murder, what was the emotional effect on you? What happened in the days after that? Well, again, please understand that even all these years later, it's very difficult to talk about it, and reliving it through talking about it is difficult, to say the least. But I want you to understand what happened. It was like coming out of some kind of horrible trance or dream. I can only liken it to after, I don't want to over-dramatize it, but to have been possessed by something so awful and so alien, and then the next morning wake up from it, remember what happened, and realize that basically, in the eyes of the law, certainly in the eyes of God, you're responsible. To wake up in the morning and realize what I had done, and with a clear mind and all my essential moral and ethical feelings intact at that moment, absolutely horrified that I was capable of doing something like that. Después de esto, él ataca a Carol Tarrotz, haciéndose pasar por policía, pero ella logra escapar y va a hacer la denuncia correspondiente. Unos días después, un policía lo detiene y encuentra en el baúl de su auto cosas como, por ejemplo, un caño de hierro, un pasamontañas y cinta autoadhesiva. Sumado a esto, su rostro coincidía con las características que había dicho Carol, por lo tanto lo detienen y luego encuentran en su auto pelos y huellas de otras víctimas. En 1976 comienza el juicio por intento de secuestro agravado. Para este entonces él tenía 29 años. Venía bastante bien con la defensa hasta que una víctima lo reconoció y por esto, más otras pruebas que se sumaron, fue declarado culpable y fue sentenciado a 15 años de prisión por tentativa de secuestro. En 1977 lo trasladan a otra cárcel en Colorado. Aquí se iba a preparar para un nuevo juicio, pero esta vez él decidió ser su propia defensa. Para esto le habilitaron poder ir a bibliotecas públicas, siempre escoltado por policías, obviamente, pero en una de estas salidas él logra escapar, pero 6 días después lo vuelven a capturar intentando robar un auto. Más adelante ese mismo año se vuelve a escapar. Esta vez se esconde en un armario en una habitación de la cárcel. Cuando nadie más vigilaba, pudo salir por la puerta principal, por la puerta de los funcionarios, vestido de civil, y nadie lo reconoció. Se dieron cuenta de que él ya no estaba 15 horas después. Esto le dio tiempo a él a escaparse a otro estado, cambiando su nombre y su apariencia. Él acá es cuando empieza a utilizar esto de ir cambiando de estado y de apariencia para marear a la policía y también para que las descripciones que dieran las víctimas no coincidan entre ellas, y así no se lo encuentre tan fácilmente. Ya para este momento él tenía 30 años y fíjense que era una mastermind porque había logrado escaparse ya 2 veces de la policía y ya tenía un plan, un siniestro plan para poder seguir abusando, matando y violando mujeres. A partir de ahora él se vuelve uno de los 10 delincuentes más buscados por el FBI. Solo 2 semanas después de haberse escapado, golpeó, violó y asesinó a Lisa Levy, también a Margaret Bowman, e intentó hacerlo con 3 mujeres más, pero estas sobrevivieron. Todo esto que les conté recién fue en una sola noche, 2 semanas después de haberse escapado de la cárcel. También tuvo secuestrada a la hija de un sheriff de Utah por 5 días. Ya se imaginarán lo que hizo con esa chica durante esos 5 días, ¿no es cierto? Y después, obviamente, terminó con su vida. En 1978 aparece la última víctima conocida
de Ted Bundy, que es Kimberly Lins, que tenía tan solo 12 años. A esta chica la vieron siendo secuestrada por una camioneta. Mucha gente reconoció a Ted Bundy como el conductor de esta camioneta y luego lo encuentran a él conduciendo una camioneta con las mismas características. Por lo tanto, cuando lo capturan, él queda detenido en Florida, al otro lado del país. Y acá es cuando se inicia un nuevo juicio por robo, asesinato e intento de asesinato por todas las otras víctimas anteriores. Muchos psicólogos se interesaban por analizar la mente de este hombre, porque actuaba de manera fría, sin arrepentimiento, pero aparte también era muy inteligente, muy cautivador, y lo más raro era que intentaba convencerte de que lo que él hacía no era nada raro, de que era algo completamente normal. O sea, él no medía lo que hacía. Definitivamente era un psicópata. Ahora, ¿por qué desarrolló esta psicopatía Ted Bundy? ¿Fue maltrato infantil? ¿Fue por una familia desestructurada? Lo que dice él es que todo esto fue culpa de la pornografía violenta. Mirá lo que nos cuenta en esta entrevista. For the record, you are guilty of killing many women and girls. Is that Yes. correct? Yes, that's true. Ted, how did it happen? Take me back. What are the antecedents of the behavior that we've seen? So much grief, so much sorrow, so much pain for so many people. Where did it start? How did this moment come about? That's the question of the hour, and one that not only people much more intelligent than I have been working on for years, but one that I've been working on for years and trying to understand. Is there enough time to explain it all? I don't know. I think I understand it, though. Understand what happened to me, to the extent that I can see how certain feelings and ideas developed in me to the point where I began to act out on them. Certain very violent and very destructive feelings. All right, let's go back then to those roots. First of all, you, as I understand it, were raised in what you consider to have been a healthy home. Absolutely. You were not physically abused, you were not sexually abused, you were not emotionally abused. No, no way. And that's part of the tragedy of this whole situation, is because I grew up in a wonderful home with two dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. What I'm saying now, that there is loose in their towns and their communities, people like me today, whose dangerous impulses are being fueled day in and day out by violence in the media in its various forms, particularly sexualized violence. And what scares me, and let's come into the present now, because what I'm talking about happened 20, 30 years ago, that is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV, some of the movies, I mean, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. This stuff... The slasher movies that you're talking about. That stuff is, I'm telling you, from personal experience, the most, that is graphic violence on screen, particularly as it gets into the home to children who may be unattended or unaware that they may be a Ted Bundy who has that vulnerability to that predisposition to be influenced by that kind of behavior, by that kind of movie, that kind of violence. Their kids... La pornografía es una de las adicciones denominadas adicciones sin sustancias. El consumo frecuente altera el funcionamiento del cerebro o también activa una zona cerebral, como por ejemplo la mitra, e incluso modifica el tamaño de algunas zonas cerebrales. El acto sexual natural deja de ser placentero, ya que el cerebro empieza a necesitar segregar más y más dopamina para poder sentir placer. Ahora el tema es, ¿le creemos? ¿Puede ser
esto lo que haya desencadenado estos rasgos psicopáticos? Lo que nos dice la ciencia es que la psicopatía es innata, o sea, nacemos con ella. El tema es que hay algo, algún suceso, que provoca que salga a la luz. Muchas veces suele confundirse con la sociopatía. Vamos a ver un par de diferencias solamente para que entiendan por qué Ted Bundy es psicópata y no sociópata. El psicópata se caracteriza principalmente por la falta de empatía. Él nunca está preocupado por cómo se siente el otro y están propensos a cometer crímenes planificados. Pero ¿qué pasa? Cuando ya cometieron estos crímenes, ellos en ningún momento sienten arrepentimiento o lástima o pena, ningún sentimiento ajeno. Pueden llegar a sentirlo, pero por ellos mismos. I can't begin to understand. Well, I can try, but I'm aware that I can't begin to understand the pain that the parents of these children that I have and these young women that I have harmed feel. And I can't restore really much to them, if anything. And I won't pretend to, and I don't even expect them to forgive me, and I'm not asking for it. That kind of forgiveness is of God, and if they have it, they have it. If they don't, well, ejemplo, they'll find it someday. El sociópata, sin embargo, no nace con esta característica, sino que la sociopatía es provocada por ejemplo, maltrato infantil o algún otro trauma en la infancia y se va desarrollando con los años. A la vez, el sociópata tiene muchos cambios en su humor y cuando se excede, que digamos, después se da cuenta y sí se siente mal por la otra persona, por lo que le hizo, puede llegar a tener hasta reacciones violentas y después se siente mal por lo que hizo. Sin embargo, el psicópata no tiene cambios de humor, todo lo contrario, es encantador y es también muy persuasivo. Puede convencerte de cualquier cosa porque tiene mucha parla para hacerlo. Y haga lo que haga, él después nunca va a sentir culpa. Por ejemplo, Ted Bundy, cuando le preguntan cómo se siente con respecto a sus víctimas, a las familias, él siempre lo que dice es que se siente mal porque él cayó en eso. Porque él era bueno, pero se transformó en esto. No se siente mal por el otro, se siente mal por él mismo. Si es que se siente mal, porque mucha pinta de sentirse mal no tiene. Y otras características de los psicópatas es, primero, que entienden las normas sociales. Ellos deciden no cumplirlas, pero sí, cuando cometen algo están conscientes de que lo que están haciendo está mal. Y el sociópata es más impulsivo y por ahí en el momento no se da cuenta de que lo que está haciendo está mal, sino que simplemente se dejó llevar y después recapacita de lo que hizo y se da cuenta que se fue al tujes. Y también el psicópata tiene una característica que se puede considerar como una virtud, que es mantenerse muy calmo en las situaciones estresantes. Como por ejemplo en esta entrevista que les voy a mostrar ahora, que es mucho más anterior a la que veníamos viendo. There's always one thing that amazed me. As you know, I covered your trial, and I was there every day. When the judge found you guilty of second-degree kidnapping, you never showed any emotion. Yeah. For somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? My attorney, John O'Connell in Salt Lake, and I've always mused over just how I should behave. What's the right way for Ted Bundy to behave and make sure that people get the right impression? And I just behaved the way I felt was right. Okay, let me take the day of March 1st, 1976, the day that the judge rendered his verdict in my case first. I didn't show any emotion because, what am I supposed to do? Am I going to jump up on the table? Am I going to scream? That's what I felt like doing. I heard my mother crying. It's an emotional time. I don't even like to think of that day. Bueno, en una parte del juicio contra Ted testifica la mamá, parte del corazón verla. Ella siempre lo apoyó a su hijo e incluso cuando lo declararon culpable, ella seguía a su lado. Ay, Dios, muy triste. De hecho, en julio de 1979, Ted es condenado a la silla eléctrica y dicen que las últimas palabras de su mamá fueron: serás siempre mi niño precioso. Ay, Dios, me mata. Serás siempre mi niño precioso.
Mientras tanto, Ted Bundy conquistaba corazones. Había muchas mujeres que le mandaban cartas y querían conocerlo, e incluso él tuvo novia, Elizabeth Kendall, y al momento de Petit Suisse, ella estaba embarazada de él. Y esto tiene un nombre, se llama hibristofilia, y es la atracción por mantener relaciones sexuales con personas peligrosas. Esto también lo pudimos ver en el caso Barreda, se los voy a dejar acá arriba a los dos, el caso Barreda y el caso de los hermanos Menéndez. A Barreda lo idolatraron muchos hombres y también llegó a tener novia después de haber terminado con la vida de toda su familia. Y los hermanos Menéndez también, por ser tan bonitos y carismáticos, han tenido siempre fanáticas que los siguen. Fíjense lo carismático e inteligente que era Ted Bundy, que el juez que lo termina condenando a la silla eléctrica, Edward Coward, después de dictar la sentencia, le dice lo siguiente: ver un desperdicio de humanidad tan total como el que he experimentado en esta sala. Eres un joven brillante, habrías sido un buen abogado y me hubiera encantado que practicaras frente a mí, pero fuiste por otro camino. En 1980 lo juzgan por el asesinato de Kimberly Lynch, la nena que había sido secuestrada. En el estrado él le propone matrimonio a su novia, la que luego queda embarazada de él. Se encuentran restos de la ropa y pelos de Kimberly en la camioneta de Ted, y aparte, como les había comentado antes, muchos vecinos lo vieron conducir la camioneta que se llevó a Kim. Lo declaran culpable nuevamente y lo condenan a otra pena de muerte. En 1986 era la primera fecha para su muerte, pero él logró retrasarla. ¿Cómo hizo? Fue ayudando a la policía a atrapar a otros asesinos seriales, y también iba dando información de sus propias víctimas, de sus propios asesinatos, pero muy de a poquito, a cuentagotas. Entonces extendió su vida 3 años más. El 24 de enero de 1989 finalmente muere en la silla eléctrica después de haber sido declarado culpable de al menos 36 femicidios. Se supone que fueron muchos más, pero que él nunca los confesó. Él tenía 42 años en el momento que lo llevan a la silla eléctrica, y había una multitud afuera que celebró y hasta tiraron fuegos artificiales después de que se confirmó que él ya no respiraba. Can you help me understand this desensitization process that took place? What was going on in your mind? Well, by desensitization, I describe it in specific terms as that each time I'd harm someone, each time I'd kill someone, there'd be an enormous amount, especially at first, enormous amount of horror, guilt, remorse afterwards. But then that impulse to do it again would come back even stronger. Now, believe me, I didn't. The unique thing about how this worked, Dr. Dobson, is that I still felt in my regular life the full range of guilt and remorse about other things, regret and. But you had this compartmentalized. This compartmentalized, very well focused. Very sharply focused area where it was like a black hole. It was like a, like a crack, and everything that fell into that crack just disappeared. Y antes de irme, quería recomendarles un video de Franco Piso, que ya lo he recomendado en otros. Él hace análisis no verbal y toma esta última entrevista que hizo. Recuerden que fue un día antes de su muerte, es decir, lo electrocutaban al otro día a la mañana y él se puso a dar una entrevista. Y Franco analiza todos sus gestos, su tonalidad y muchas otras cosas paraverbales, y está muy bueno para comprender un poquito más la mente del psicópata. Les voy a dejar un pedacito más de entrevista a Ted Bundy para que vean cómo pareciera que no hizo nada de lo que hizo. Si no supiéramos todos los asesinatos e intentos de asesinatos que cometió, lo escuchás y le crees, porque es extremadamente persuasivo. Me da hasta miedo saber que puedo tener una persona así cerca y no me estoy enterando. Igualmente hay que recordar que no todas las personas que tienen las características de un psicópata son psicópatas. Los psicópatas reúnen todas esas características, pero no todo el que tenga 3 o 4 de esas características tiene que ser sí o sí un psicópata, ¿sí? Para esto se analiza por mucho tiempo una persona, la mente de la persona, y después se llega a un diagnóstico. Bueno, hasta acá el caso de hoy.
Me costó muchísimo, así que espero su like, me va a servir un montón y creo que me lo merezco por todo el trabajo y el cerebro que casi me explota. No espero que les guste el caso porque es un caso horroroso, pero sí espero que les haya gustado, cómo lo redacté. Traté de juntar toda la información posible, no me quedó nada afuera. O sea, puse toda la información que sabía. A veces dejo cositas afuera para que el video no quede tan largo, pero esta vez no lo hice para que vean el nivel de perversión de este hombre. Así que bueno, como siempre, les dejo un video recomendado por este lado y por acá otro. No olviden dejar su like, que como les dije me sirve un montón. Suscribirse si es que no están suscriptos todavía y los espero en el próximo video. Adiós.